Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero se la estén pasando súper bien. Primero que nada, quiero agradecer a todos los seguidores del canal, suscritos y no suscritos. Quienes no se hayan suscrito aún, ojalá y consideren suscribirse para que el canal siga creciendo y seguir compartiendo estos contenidos. En este capítulo, y creo que van a ser otros más, dos, tres, quizás otros más, es la actualización del punto de venta. Pretendo abarcar varios cambios de los que me han solicitado. Estos cambios, el primero de ellos ha sido bastante complejo. Muchos me han pedido que se puedan hacer ventas fraccionadas. Lo de ventas fraccionadas me refiero a que tengo dos productos como ejemplo. Uno de ellos es un producto farmacéutico. Este producto por lo general viene en caja, en una presentación como esta, y dentro de la caja vienen sobres que contienen X número de piezas, por así decirlo, o de tabletas, como es este caso. Algunos ofrecen la flexibilidad de venderlo, no la caja completa, sino de que abren la caja y venden el producto por sobre, como lo vemos aquí. Además de venderlo por sobre, también ofrecen la flexibilidad de vender dos piezas, por ejemplo, o una, o el número que quieran. Como estaba configurado anteriormente, hasta la versión anterior, cuando realizábamos una compra, dábamos de alta el producto o damos más bien todavía como nos lo entrega el proveedor. Es decir, este producto lo vamos a ingresar como caja porque el proveedor no nos lo vende suelto. De tal manera que adecuar esta funcionalidad ha sido bastante complejo, sobre todo para tratar de llevar un inventario lo más exacto posible. Eso ha sido la gran complejidad. En este punto ha implicado hacer muchos cambios para poder realizar una venta fraccionada y aprovechando este cambio, he cambiado la forma de generar el inventario para que sea de una forma más dinámica y mucho más rápida. Eh, a raíz de este cambio, he tenido la necesidad de modificar y crear algunas hojas nuevas. Por ejemplo, en la hoja de artículos he agregado 7 campos. Al registrar una compra, estamos actualizando existencia y entradas, que son dos campos de estos que he agregado en la hoja de artículos para precisamente poder generar el inventario. Cuando se realiza una venta, actualizamos la existencia y las salidas. Y he agregado estas hojas con estos nombres para poder controlar esas ventas fraccionadas. Y aprovechando, agregué una hoja de artículo proveedor para que se me facilite generar algunos reportes donde busco el proveedor porque como no tenía almacenado en una tabla específica el proveedor de cada uno de estos productos, se me facilita, perdón, se me complicaba muchísimo buscarlo porque sería un proceso bastante largo, un procedimiento que se llevaría mucho tiempo cuando se trata
de un reporte grande y cuando tenemos un número ya muy grande de operaciones. Previendo esa situación, cree esas tablas. Entonces, en la hoja artículo, hasta la última versión teníamos hasta esta columna. He agregado la columna existencia donde se va a controlar la existencia de este producto, de este artículo. Una columna de entradas, esta se va a actualizar cada vez que realicemos una compra y la columna de salidas cada vez que realicemos una venta. Los otros campos que he agregado es porque se han hecho pruebas con un suscriptor que tiene una droguería o una farmacia, como se le conozca en sus países. Este campo y estos tres básicamente son muy importantes tenerlos en este tipo de empresas, en este tipo de negocios, ya que es importante llevar un control bastante completo. Es por eso la necesidad de haber agregado estos campos, lo que es laboratorio, registro sanitario y lote. Para quienes para otro tipo de negocios, este campo quizá lo puedan usar para determinados productos o puede quedarse vacío. Sobre la marcha, ya me irán comentando estos campos para otro tipo de negocios, podemos ocuparlo para otro fin. Bien, de acuerdo al punto que estamos tratando de ventas fraccionadas, volvemos al tema, vamos a consultar a este producto. Cuando vamos a configurar un producto que vamos a vender con ventas fraccionadas, vamos a configurar esta sección que dice ventas fraccionadas. Este es el cambio más importante que ha tenido esta versión, entre otros más que vamos a ver en los siguientes videos. He realizado una eh, mm, adecuación o como se le podría llamar un reacomodo de todos los campos. Ya está mucho más lleno esta opción, pero todavía podemos manejar en una sola pestaña todos los datos. Cuando vamos a configurar estas ventas fraccionadas, es importante que este producto configuremos lo que es la unidad de medida y qué cantidades contiene. Por ejemplo, este producto, su unidad de medida es una caja que contiene 10 sobres. Es decir, que vamos a encontrar dentro de la caja 10 de estos sobres. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque la intención es venderlo fraccionado. Lo vamos a poder vender por sobre. Aquí encontramos esto que dice fracción y otro que dice unidad. Cuando vamos a configurar el primero, esta configuración es importante que lo hagamos de forma descendente, es decir, que primero tenemos la caja sellada. Cuando abrimos la caja, enseguida tenemos el sobre. El sobre que contiene en este caso es 8 unidades. Es importante de que hagamos en ese orden. Primero configuramos el sobre. Por ejemplo, vamos a seleccionar sobre. Su dependencia, este sobre depende de la caja. Entonces, eso es lo que debemos configurar aquí, su dependencia, eh, porque de eso va a depender de que el inventario se realice de forma correcta. Si no lo tenemos desplegado aquí en esta lista, lo podemos agregar. Aquí escribimos caja y lo agregamos. Entonces, de esa forma, cuando vamos a configurar lo que es el sobre, debemos de decirle que este depende de la caja.
porque el primero de ellos que vamos a configurar de su venta fraccionada, este debe ser igual a su dependencia, que es lo que vemos aquí. Así es, de forma descendente. Primero está la caja, luego el sobre. Entonces, este sobre depende de la caja. Espero se entienda lo que estoy explicando. Si no, con mucho gusto pueden escribirme y personalmente puedo hacerles una demostración o algunas pruebas para que quede más entendible. Aquí le decimos a qué equivale este sobre. Este sobre equivale a 10 unidades, como vemos aquí. Perdón, este equivale a 8. No es cierto. Este equivale a 10 sobres. Es decir, que esta caja contiene 10 sobres. Esto es muy importante cuando vamos a hacer la primera eh, fracción, la primera configuración de la fracción. Debe coincidir esta cantidad con esta, porque es la que depende directamente de la caja. Y establecemos su precio de venta, para que cuando realicemos esa venta nos aparezca el precio cuando un cliente nos pida un sobre, dos sobres, etcétera. Esa es la configuración que vemos aquí abajo. Si se dan cuenta, tenemos los mismos datos de esa forma y lo vamos a guardar. Ahora, cuando vamos a configurar lo que es la unidad, en caso de que vayamos a vender por unidad, tenemos que hacer esa configuración. Si no vamos a vender por unidad, únicamente vamos a vender por sobre, no es necesario hacer la siguiente configuración. Pero como en este ejemplo, vamos a configurar la unidad y la unidad va a depender del sobre. Entonces, no sé si se entiende. Esta unidad solita, cualquiera de ellas que tenemos aquí, depende del sobre porque está dentro de un sobre, no, aunque está dentro de la caja, pero depende directamente del sobre, porque así lo estamos configurando. Entonces, esta va a depender del sobre. Vamos a escribir cuánto equivale o qué cantidad contiene. Si nos damos cuenta, esta contiene 8 unidades y establecemos su precio unitario, el precio unitario de cada unidad. Guardamos y de esta manera va a quedar configurado este artículo. Vamos a ver el ejemplo del otro que tenemos, que es el azúcar. Esto es una presentación de una bolsa que contiene 50 kilogramos. Si lo compramos de esa manera a nuestro proveedor, vamos a hacer esa configuración, que su unidad de medida es una bolsa completa, aunque contiene 50 kilogramos. Pero para que esta configuración nos funcione correctamente, debemos de hacerlo de esta manera. Es decir, que esta presentación es una bolsa que contiene 50 kilogramos de azúcar. Cuando vamos a hacer la configuración, vamos a venderlo por kilo y quizá lo vendamos también por fracciones de medio kilo. Lo más común quizás sea por kilo. Si se diera el caso de que lo vayamos a vender por un cuarto, tendríamos que hacer también esa configuración. Les repito, esto es bastante complicado de controlar ese inventario, porque un cliente nos pide un kilo, 3 kilos, 10 kilos, etcétera. Y cuando se completa una bolsa de 50 kilos, debemos de descontar del inventario esa bolsa. Eso es lo más complicado. De las pruebas que he estado haciendo, ya me trae los datos correctos. Esto no quiere decir que esté exento de inconsistencias. Puede ser que aún haya inconsistencias y se los voy a hacer muchísimo que me lo reporten, me lo hagan llegar para que yo pueda hacer esas correcciones.
Volviendo a la configuración, vamos a configurar esta primera venta fraccionada. Le vamos a decir que depende de la bolsa, porque el kilogramo, como es el primero que vamos a configurar, la primera fracción, vamos a decirle que depende de la bolsa, lo que tengamos configurado en este campo. Y su equivalencia, la cantidad que tiene capturada en este campo, en el campo que dice contiene. Y establecemos su precio de venta. Alguien algún cliente que venga a comprarnos 1 kilo, el sistema ya va a tener configurado ese precio. Ahora, si vamos a vender por medio kilo, si alguien viene y nos pide medio kilo y si ofrecemos ese tipo de venta fraccionada, es necesario que lo configuremos. Entonces, eh, de forma descendente, entonces la bolsa como primera configuración, que no es necesario hacerla aquí porque ya la tenemos su configuración inicial. En la venta fraccionada, lo primero que vamos a configurar es el kilogramo. En segunda, si vamos a vender por medios kilos, vamos a hacer esa configuración. Vamos a seleccionar medio kilo, yo lo hice de esa forma. Este dato ustedes lo van a definir, pero es importante que sea entendible y que hagamos esta configuración correctamente. El medio kilo depende de 1 kilo. Espero se esté entendiendo. Y su equivalencia aquí es 2, es decir que 2 unidades de medio kilo hacen 1 kilo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando alguien venga y dice, quiero medio kilo, de estos dos le vamos a descontar 1. Viene una persona más y nos pide otro medio kilo, hacemos 1 kilo. Entonces, en 2 ventas de medio kilo, hacemos 1 kilo y establecemos su precio de venta. De esta forma, realizaremos esas configuraciones. Esto ya los tengo previamente configurado. Cuando nos vayamos a realizar una venta, por ejemplo, vamos a vender azúcar. Vamos a volver a este botón. En la opción 2 dice opción de caja ventas. Vamos a encontrar un botón que se llama fracción. Es este botón que vemos aquí. Este botón verde. Al dar clic nos abre esta ventana. Nos trae el nombre del producto que tenemos en consulta y nos ofrece este campo que nos va a mostrar en forma de lista las configuraciones que tengamos. En estos dos ejemplos vamos a encontrar dos configuraciones, por kilogramo y por medio kilogramo. Nos muestra ya su precio que previamente hemos configurado y le damos clic en guardar. Nos regresa. En este campo se actualiza al precio por kilogramo y aquí podemos cambiarle. Si nos pide 1 o nos pide 3. Vamos a hacer el ejemplo con 3. Si nos damos cuenta, en existencia dice que tiene 10 porque tenemos una compra con 10 bolsas de 50 kilos. Es decir que ahorita vamos a realizar esta venta de 3 kilos, esta venta fraccionada. Nos debe quedar en existencia 9 bolsas completas más una fracción de 47 kilos, porque estamos vendiendo únicamente 3 kilos como venta fraccionada. Aquí en el texto del nombre del artículo, cuando realizamos una venta fraccionada, vamos a encontrar que se antecede este texto que dice venta frac de fraccionada.
está abreviada, y entre paréntesis vamos a encontrar el tipo de fracción que estamos vendiendo para que cuando veamos un reporte o cuando hagamos una consulta comprendamos que esa venta fue fraccionada y qué fracción utilizamos. Y después está su nombre completo, el nombre completo de ese artículo. Vamos a completar esta venta para que veamos el inventario que nos debe quedar después de realizar esta venta. Vamos a consultar nuevamente y si nos damos cuenta, teníamos 10 en existencia, pero como vendimos 3 kilos únicamente, del inventario nos ha descontado una bolsa completa y en esta parte vemos un texto que dice 47 kilogramos. Es decir, que en nuestro inventario tenemos 9 bolsas completas de 50 kilos más una bolsa abierta que contiene 47 kilos. Si realizamos una venta de una bolsa completa de 50 kilos, vemos aquí que su nombre no está modificado porque es una venta completa de este artículo. Estamos vendiendo una bolsa completa que contiene 50 kilogramos. Vamos a realizar esta prueba, esta venta, la vamos a completar y nos debe quedar 8 bolsas con 47 kilos. Consultamos nuevamente y efectivamente en existencia tenemos 8 bolsas completas y la bolsa abierta con 47 kilos. Vamos a realizar una venta fraccionada de medio kilo. Vamos a vender una unidad de medio kilo. Si observamos el nombre, dice venta fraccionada y entre paréntesis dice medio kilo. Te estamos vendiendo una unidad de medio kilo. Vamos a completar esta venta. Nos deben quedar las 8 bolsas completas y 46 kilos y medio. Vamos a ver si es cierto, si el inventario se está realizando de forma correcta. Vemos que dice existencia 8 bolsas y 46 kilos y uno de medio, o sea 46 kilos y medio. Si consultamos esas ventas, tenemos 3 ventas. La última es de medio kilo. Eh, la, la segunda fue de una bolsa completa y la primera fue de 3 kilos. Entonces, una bolsa completa le restamos 3 kilos y medio porque la última venta fue de medio kilo. Entonces nos queda una bolsa abierta con 46 kilos y medio. Espero que se entienda este ejemplo. Vamos a realizar la prueba del otro artículo, el artículo farmacéutico, que de igual manera tiene 2 ventas fraccionadas, por sobre y por unidad. Tenemos una existencia de 15. Vamos a hacer ese ejemplo de venta. Vamos a realizar la venta de sobres. Supongamos que el cliente nos pide 5 sobres con un total de 60. Vemos nuevamente que dice venta fraccionada entre paréntesis sobre y el nombre del artículo. Completamos esta venta. Son 5 sobres, teníamos en existencia 15.
consultamos este, este artículo, tenemos 14 cajas y 5 sobres porque realizamos una venta de 5, ¿de acuerdo? La caja contiene 10 sobres. Vamos a volver a artículo y vemos que la caja contiene 10 sobres. Si vendemos 5 sobres, nos deben de quedar de esa caja abierta 5 sobres. ¿De acuerdo? Vamos a realizar una venta fraccionada más. Vamos a limpiar esta consulta y vamos a realizar una venta por unidad. Vamos a vender 2 unidades. Recordemos que el sobre trae 8, entonces nos deben de quedar 6 unidades. Teníamos 5 sobres, vamos a abrir un sobre más, nos deben quedar 4 sobres y 6 unidades. Vamos a ver si es cierto. Completamos esta venta. Consultamos nuevamente el artículo y vemos que nos quedan las 14 cajas completas, 4 sobres porque abrimos uno más y este sobre nos debe quedar con 6 unidades. Entonces tenemos 4 sobres completos y un sobre con 6 unidades. Espero se haya comprendido este ejemplo. Eh, Aquí tenemos otros puntos que he estado haciendo pruebas. En el siguiente capítulo voy a presentarles estos puntos, porque como les repito, este cambio ha implicado mucho trabajo, muchas pruebas para que me den los resultados correctos. Es por eso que les comentaba al principio que voy a hacer la presentación de esta actualización en varios videos. Es muy importante que hagan sus pruebas de esta primera liberación de esta actualización antes de implementarlo ya en producción, porque como toda actualización tiene que pasar por un proceso de pruebas y espero que todos me ayuden a realizar estas pruebas y me reporten las inconsistencias que encontremos, a manera de que cuando liberemos ya esta actualización, pase esas primeras pruebas o si no, la mayoría de las pruebas que podamos hacer. Espero que esta liberación definitiva sea en 3, 4 videos o más si es necesario, pero es muy importante que esta actualización funcione correctamente con todos los cambios que les estoy haciendo. Todos estos cambios es a raíz de las sugerencias que me han hecho en el canal para mejorar esta aplicación. Sería todo por el video de hoy. Gracias a todos por estar ahí detrás viendo estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.